Hola, mi querido hermano, hermana que nos están escuchando. Aquí su servidor, Lucas, discípulo de Jesús, queriendo compartir una reflexión y deseando que una reflexión bíblica y deseando que la bendición del Señor esté con su familia, con usted y con sus amados. Especialmente en este tiempo en que estamos tan difícil con esta pandemia, sin hablar de los dramas personales que cada uno tenemos que llevar y con nuestro diario vivir. Mas sabemos que Jesús viene pronto. Amén. Amén. Sí, viene pronto y pues que esto nos dé una sonrisa en nuestro corazón de que las cosas que son ya no serán, mas el hombre, la mujer interior que se aferra a Jesucristo, su mente recibirá un nuevo cuerpo. Qué promesa tan gloriosa. Pues como pueden ver en pantalla, el título de esta tarde es El honor de la sumisión. Su servidor, leyendo la carta escrita por Pablo a los Corintios, la primera carta, llegó al estudio de un tema que casi no he escuchado mucho en las predicaciones, más es un tema importante que tratar. ¿Cuál es? Pues si van conmigo a 1 Corintios capítulo 11, versículo 2 al 16, allí el apóstol Pablo procura después y en oración, como está escrito también que acabamos de ver últimamente en la escuela sabática, en Isaías capítulo 40, donde nos dice un ministerio de enderezar lo torcido, allanar los montes o collados y poner para que los valles sean aplanados. Aquí tenemos en pantalla: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Aquí lo tenemos: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ciertamente nosotros sabemos de que esta profecía se ha aplicado y mismo canon bíblico nos muestra Juan el Bautista predicando de que la gloria de Jehová, es decir, la corporación de Dios creador de todo el universo, de las galaxias, de las trillones de estrellas, se hace hombre. Qué impresionante, más allá de nuestra comprensión finita, humana. Y entonces, sin embargo, hay otra profecía de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ahora ya no más como un humilde bebé, sino como un Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, ¿qué nos referimos con, vamos a llamarlo, con allanar, o más bien enderezar el camino? Pues vemos que en tiempos antiguos los reyes que se movían de un reino o que volvían a su reino, ellos iban a tener un viaje digno de su nombre. Es decir, de que ellos no iban a sufrir en el viaje, sino ellos iban a tener un viaje suave para llegar a destino que no iba a tener ningún obstáculo. Entonces, hermano,
hermana, aquí vemos en 1 Corintios capítulo 11 una de estas necesidades o montes o valles que hay que, rellenar o aplanar. ¿Y a qué nos referimos? Pues vamos a ver, como dice el título, el honor de la sumisión. Vemos desde el libro de Génesis un llamado de parte de Dios para la felicidad familiar. Mas vemos aquí que se extiende tal balance, vamos a llamarlo así, que Dios pone para la familia, se lo extiende para la iglesia. Es algo muy interesante, mi hermano, mi hermana querido, que aquí en estos versículos vemos un orden. Y es algo muy importante que veamos los principios antes de ir a estos versículos y en un tema sencillo y pues breve también. Principios que es necesario poner en alto, poner a la mesa. Y estos principios son que, o en las palabras de Jesús, el primero, si quieres ser el primero, lava los pies de tu compañero. Es decir, el honor de ser un siervo, el honor de la sumisión. Veamos cómo se aplican estos versículos en 1 Corintios. Aquí lo pueden ver también en pantalla, la referencia a nuestro Señor Jesucristo. Y por ser Él quien nos lo dice, vamos a leer el texto. Dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Es decir, de que en el cielo lo que es de valor es la disposición para ser siervo. Es decir, así como el orgullo hundió a Satanás, así también la humildad exalta a su poseedor. La humildad precede a la honra, mas el orgullo a la destrucción. Ahora, en 1 Corintios capítulo 11, 12 en adelante, vamos a leer estos textos en procura de ver este orden que Dios quiere que esté en la iglesia. Acordémonos de que en el orden está la paz y en el orden está la bendición del Señor. Entonces, Pablo nos escribe y en específico a la iglesia de Corinto diciendo lo siguiente: os alabo porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. En este texto podemos ver el orden que se nos hace latente. Es decir, que Dios desea de que haya autoridad y más aún sumisión. La sumisión no es algo que humilla, es algo que exalta. Cristo es exaltado en la cruz al humillarse hasta lo sumo y exalta a su Padre. ¿Qué es lo que extraemos comenzando con este texto? Es un orden que Dios desea que haya en su creación. Acordémonos que Pablo está escribiendo a la iglesia, es decir, de que él desea que haya tal orden
en la iglesia de Corinto y así también en las distintas iglesias, siendo el deseo de Pablo de que se escriban copias de las cartas a las distintas iglesias. Miremos que Dios es la cabeza de todos. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. El honor de la sumisión. Ahora, Pablo va a presentar distintas razones por qué Dios dispone que así lo sea. Y vemos en la forma como Dios y Jesús, Dios el Padre y Jesús, se relacionan mutuamente. Lo podemos ver en Juan capítulo 17, donde allí vemos que Jesús dice que ellos sean uno con nosotros, así como tú, oh Padre, y yo somos uno. Es decir, de que Dios quiere que en la familia y en la iglesia se llegue a la unidad. Y hay pautas que Dios dispuso para que haya tal unidad. Por eso es importante saber cuáles son y pues obedecerlas. Dice el versículo 4, leemos hacia adelante. Ahora, aquí vamos a tratar un tema en especial, el tema acerca de el velo, es decir, una cubierta sobre la cabeza. Aquí la intención de su servidor no es decir que la mujer tenga que tener un velo o el hombre que tenga que no se ponga el velo, aunque sería muy extraño, pero que lo tenga, pero más bien es extraer los principios para el orden, para la bendición y para la armonía, más aún para la unidad. Sigue leyendo el texto, dice versículo 4 de capítulo 11 de 1 de Corintios: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Seguimos con la lectura. Dice: el hombre no ha de cubrir su cabeza, porque él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Además, aquí claramente hablando de la creación, Adán y Eva. Además, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por lo cual, la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y aquí, mi hermano, mi hermana, es donde en el estudio de este tema he encontrado que la explicación que nos da el comentario bíblico adventista es que hay aquí un tema cultural y específico a ese tiempo. Es decir, de que en este tiempo había el uso del velo sobre las mujeres cuando, una vez más, iban a orar o profetizar en la iglesia. Y claro, el hombre pues no lo tenía o no lo debía tener. Y Pablo usa este contexto cultural para procurar que
haya este orden. Un orden que vemos en esencia en el versículo 3. La cadena de mando, por decirlo así. O el orden de sumisión, por darle una mejor manera, una mucho mejor manera de decirlo. Vemos aquí en el versículo, vamos a tocar aquí una vez más, si hay algún comentario para el versículo en específico. Dice el versículo 4 que el hombre, si usa si usa velo, está afrentando su cabeza cuando está orando o profetizando. La mujer que no se cubre o que se corta el cabello también está afrentando o le es vergonzoso, y que da lo mismo, de que es vergonzoso si se corta el cabello o está rapada su cabello o su cabeza, o si no está usando el velo. El versículo 7 dice: el hombre no ha de cubrir su cabeza porque él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Aquí entonces vemos la primera razón que nos dice, haciendo referencia a la palabra, a los textos de Génesis. Anteriormente está haciendo referencia a la naturaleza. Dice más: el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre, y el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por lo cual la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Este versículo nos enseña en una forma sumamente vehemente de que Dios desea la reverencia. Aquí vemos en el versículo 10 de que cuando nosotros estamos adorando a Dios, estamos en la presencia de los ángeles. Y sabemos de que, por ejemplo, en el Arca del Testimonio o en la visión de Isaías, capítulo 8, de que hay serafines y querubines que se cubren para no ser en señal de reverencia, y a la vez la gloria de Dios es tan potente de que ellos necesitan cubrirse por su protección. Cuanto más nosotros, seres mortales y pecadores, especialmente pecadores, necesitamos mostrar reverencia a Dios. Interesantemente, aquí, basados en estas razones que hemos visto, tales como que la mujer procede del hombre o que la mujer fue creada a causa del hombre, Dios hace como una diferencia en la forma de acercarse del varón y de la mujer. No quiere decir de ninguna manera que no se es acepto. Al contrario, aquí vemos de que la mujer es animada a orar y a profetizar. Es decir, de que la mujer puede participar, hemos visto aquí, en frente de la iglesia y a tener estas discusiones, estas edificaciones, más hacerlo todo con reverencia y para la gloria de Dios, nos dice su palabra. Seguimos viendo estos textos para pronto concluir con en esencia el objetivo de que se hagan conocer estos textos bíblicos y más
que se estudien para que nosotros adoremos a Dios en verdad. Es decir, como a Él le gusta que sea adorado. Nuestro grandioso Dios. Ahora que Pablo ha escrito este orden, rápidamente desea que no se desborden. Es decir, de que el hombre no sea machista y abuse de este rol que Dios le ha dado, ni que la mujer sea humillada también, porque ella es la gloria del hombre. Versículo 11 nos sigue diciendo: no obstante, en el Señor ni el hombre existe aparte de la mujer, ni la mujer existe aparte del varón. Porque así como la mujer proviene del hombre, así también el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Dios. Juzgad por vosotros mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios con la cabeza no cubierta? ¿Acaso no os enseña la naturaleza misma que le es deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello, mientras que a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello? Porque le ha sido dado el cabello en lugar de velo. Con todo, si alguien quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. En el versículo 16 vemos de que se le llama la costumbre el hecho de que, digamos, el hombre tenga el cabello largo, o más en sí, de que la mujer no lleve el velo. Ahora, uno pudiese aplicar el versículo 15 para decir, bueno, aquí el cabello es mencionado como velo. Mas si uno va en el versículo, vamos a leer el versículo 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Sin embargo, en el versículo 6 nos dice lo siguiente: porque si la mujer no se cubre, que se corte todo el cabello, y si le es vergonzoso cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Es decir, de que es a la mujer con el cabello largo, en este contexto, en el cual Dios o su instrumento Pablo escribe de que se ponga velo, y que si no se quiere poner velo, entonces que se corte el cabello, más dando a entender de que, claro, se trata de que da lo mismo, es decir, de que si no, la mujer no quisiera cortarse el cabello, entonces para no pasar vergüenza de ninguna manera, entonces tener el velo. Mis hermanos queridos, he deseado compartir estos textos con el propósito que estudiemos. He aquí, mis hermanos, ha habido grandes preguntas en cuanto a si una mujer puede tener la ordenación como pastora. Aquí vemos en el versículo 4 de que el orden que Dios procura, y no debe ser malentendido el deseo, dijimos el versículo 3, vemos el orden que Dios ha puesto, y que nos dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aquí no debemos malinterpretar las intenciones de Pablo. ¿Pablo quería humillar a la mujer?
Pablo quería que haya diferencias, es decir, de que tratemos a la mujer diferente que al varón o al varón diferente que a la mujer. Es decir, de una forma en la cual uno no la trata con un respeto igual. Más bien, vemos aquí que hay una adhesión a el texto bíblico. Y esto es, mi querido hermano y hermana, lo que nosotros nos hace bien. Es decir, de que confiemos en la palabra de Dios, de que nos da unas pautas para regirnos y así tener esta unidad que Dios quiere. Que haya un amor, así como lo hubo en Jesús y Dios Padre. Que haya también un amor entre el varón y la mujer. Que haya una unidad en la iglesia donde se le da lugar a la mujer de desarrollarse y de contribuir con los dones del Espíritu. Justamente capítulo 12 trata acerca de los dones del Espíritu hacia la iglesia. Y también más adelante tratar de que haya una solidaridad, una mutua edificación y lo contrario de el egoísmo, es decir, o más bien de los celos, de que si mi hermano tiene el don de ser un pastor y yo tengo el don de ser hospitalario, pues dar lugar a desarrollar ambos dones sin procurar ser los ojos cuando se es el oído, por ejemplo. Vemos esa alegoría al cuerpo humano, es decir, a la unidad de la iglesia. Cuán importante es que se traten estos temas, de que pongamos todo en base a la palabra de Dios. Aquí, mi hermano, no es de decirle a una mujer, oh, tienes que ponerte el velo y obligarla. No, de ninguna manera. Sino más bien es de tratar a la mujer como un vaso más frágil, de reconocer que en la sumisión hay grandeza y hay honor, reconocer de que siendo la mujer creada para el hombre la ha de sustentar, de dar todo lo que ella necesita y darle su lugar en la iglesia. Mi hermano o mi hermana, es mi deseo de que crezca la unidad en su iglesia, de que se sigan estas pautas que han sido escritas y que se procure entonces esta armonía, como Jesús una vez lo dijo, para que conozcan que tú eres en mí y yo en ti, para que ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Que Dios los bendiga y los guarde. En nombre de Jesús, amén.